tal, mis queridos amigos? Claudio Quercer les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de la comunicación. Por eso el audio del día de hoy se llama Invitados a la comunicación. Tú estás invitado a la comunicación. En el libro Afectividad y Sexualidad de la vida cotidiana, este es un acápite muy importante del tema de la afectividad, del capítulo 2, ¿no? Dice comunicación y comunicación de las existencias, ¿no? Y eso se habla, digamos, dentro de las vivencias de la afectividad. En este libro se habla de distintas vivencias de la afectividad, la emoción, el sentimiento, ¿no? ¿Qué cosas son los sentimientos? El estado de ánimo, la pasión, la motivación. Son temas que hemos ido desarrollando ya en varios de estos audios Crecer. La ilusión, ¿no? El amor, ¿no? Muy importante. Y ahora vamos a hablar de la comunicación. Nos estamos refiriendo a la página 54 en adelante, de la 54 a la 57, comunicación y la comunicación de las existencias. Pues bien, entonces, ¿qué cosa es la comunicación? La comunicación es un medio, un canal de expresión de emociones, sentimientos, afectos y estado de ánimo. Por ello la importancia de hablarlo en este contexto, ¿no? Miren que, entonces, ¿qué cosa es la comunicación? Medio, canal de expresión de emociones, sentimientos, afectos y estados de ánimo. La comunicación humana, entonces, consiste fundamentalmente, por un lado, digamos, más superficial, podríamos decir, o más cotidiano, es transmitir información de una persona a otra. No es una referencia hacia una comunicación profunda, sino simplemente de una comunicación cotidiana y normal. Por ejemplo, a través de este audio Crecer, nosotros nos estamos comunicando. Yo les estoy transmitiendo una información, una vivencia, una experiencia. Por otro lado, hay que decir que no solo existe la comunicación cotidiana de información, sino que es clave, y eso también es la invitación de este audio, a reflexionar sobre la necesidad que tiene el ser humano de comunicar su ser más profundo, su ser interior, comunicar sus vivencias, experiencias y valores, comunicar su vida y su existencia. En ese sentido, existen distintos tipos y niveles de comunicación. Entonces, miren, queridos amigos, la comunicación es fundamental hoy en día para la convivencia, para que tú convivas y seas feliz. La comunicación es absolutamente necesaria y hay que aprender a comunicarnos. Nosotros no necesariamente nacemos o aprendemos desde niños a comunicarnos adecuadamente. Entonces, por eso es importante considerar, por ejemplo, que el lenguaje verbal en todas sus formas, oral, es decir, por medio de la palabra, escrito, o a través de otros símbolos, ¿no? Gracias a la palabra, yo puedo hacer partícipe de mi interioridad a otra persona. Cuando se habla de lenguaje, se refiere a un concepto amplio que abarca un campo más extenso, como los gestos y otras formas de expresión. Además, hay quienes hablan de metalenguaje, ¿no? Lo que varios teóricos, autores llaman el lenguaje corporal, orientado al lenguaje de nuestro cuerpo, ¿no? Uno, a veces con una mirada, yo ya he expresado mucho más que con palabras, ¿no? Con una cara de serio, ¿no? Con gestos, utilizando el cuerpo, las manos, la mirada. Entonces, la comunicación gestual transmite mejor las emociones. Esto quiere decir que en un sentido es más rápida que la verbal. Y obviamente son muy íntimos. Uno a través del lenguaje corporal, gestual, expresa cosas muy profundas. Por ejemplo, cuando se da un abrazo, un beso, una caricia, dicen mucho más que 1000 palabras. Es porque se está trasladando nuestras vivencias de un modo imposible de decir o explicar con palabras, ¿no? Entonces, miren qué importante es aprender a comunicarnos. Qué importante, querido amigo, es que tú seas consciente cómo te estás comunicando, cómo estás expresando.
Porque, como ya hemos dicho, la comunicación es una dimensión fundamental de la afectividad, es decir, de la capacidad de amar, de la capacidad de querer y de la capacidad que yo tengo de vibrar interiormente. Entonces yo vibro interiormente, yo resueno interiormente y obviamente a través de la comunicación y comunicándome es que yo estoy expresando estas emociones, estos sentimientos, estas vivencias interiores, este amor por el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que decir que la meta del lenguaje es la comunicación. Y mediante el lenguaje y la comunicación se enriquecen las relaciones humanas y sociales. Se crece y concreta las características de esta sociabilidad, la capacidad de relacionarse con los demás. Y se aspira también a una comunicación profunda y existencial, que eso vamos a desarrollarlo después en otro audio. Por lo que el lenguaje es importante para la humanización de las personas, para el enriquecimiento de la comunidad o familia. En ese contexto, mis queridos amigos, hay que decir que cada sociedad, cada comunidad necesita el lenguaje para crecer como grupo humano. Entonces, en ese contexto, siguiendo el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, hay que decir que hay dos aspectos fundamentales que se unen en el lenguaje desde el punto de vista de la comunicación: lo que dice y cómo se dice. O sea, el fondo y la forma. ¿A qué se hace referencia con esto de lo que dice y cómo se dice? A que en todo proceso comunicativo el mensaje es sumamente importante, sea cual sea el nivel al que se transmita, cotidiano, más o menos superficial, vivencial o experiencial, intelectual, espiritual. A esto se le suma la forma como se dice, es decir, la forma de comunicar. Esta forma de comunicar puede adecuarse a ciertos estilos: el estilo agresivo, pausado, pedante, pasivo, asertivo. Este estilo es percibido externamente por el otro desde quien lo usa a partir del tono, así como la riqueza o pobreza del vocabulario, el uso de muletillas y jerga o el volumen de voz. Así es, querido amigo. Entonces, en la comunicación es muy importante el contenido, es decir, el fondo, pero también la forma. Y por eso muchas veces, y tenemos un audio sobre eso, nosotros hablamos de la comunicación asertiva, que es decir las cosas en el momento adecuado y de la mejor manera. Entonces, miren qué importante el tema de la comunicación. Entonces, te invitamos a que te examines cómo está tu comunicación. ¿Te preocupas por el fondo, por el contenido? ¿Te preocupas por la forma, que también es importante? Es muy bueno aprender a decir las cosas de manera asertiva, de manera adecuada. Esa es la gran invitación que te hacemos el día de hoy. Concluimos, mi querido amigo, un nuevo Audio Crecer. Te mandamos un fuerte abrazo. Te recordamos que nos sigas en las redes sociales, en el canal YouTube y en el fanpage como Humberto del Castillo Drago. Terminamos este audio recordándote que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.